La historia de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta es una mujer cuya historia se cuenta en el libro de Primero Reyes, capítulo 17. Ella vivía en extrema pobreza durante una sequía, y además estaba criando a su hijo sola. Dios la usó a ella y a su situación para demostrar el valor de la fe y su poder para proveer. En un momento de la extensa sequía, la viuda salió a recoger leña para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías la encontró y le pidió agua y pan. Aunque ella solo tenía un poco de harina y aceite, la mujer confió en él y lo alimentó. Dios multiplicó sus recursos y tuvo suficiente comida hasta el final de la hambruna. La historia de la viuda es un ejemplo de fe, obediencia y de cómo Dios provee en tiempos difíciles. Cuando Elías la encontró, le pidió agua y un pedazo de pan. A pesar de su situación desesperada, ella confió en la promesa de Elías de que Dios no permitiría que faltara el alimento. Mostrando gran fe y generosidad, ella hizo primero un pan para el profeta. Como resultado, de forma milagrosa, su provisión de harina y aceite no se agotó hasta el final de la sequía. Más tarde, su hijo enfermó y murió. Pero Elías oró y Dios lo resucitó, fortaleciendo aún más la fe de la viuda. Su historia destaca la importancia de la fe y la obediencia, mostrando que Dios puede proveer y operar milagros en situaciones aparentemente sin esperanza. Estudio bíblico sobre la viuda de Sarepta. El encuentro con el profeta Elías y el milagro de la multiplicación. Cuando Elías encontró a la viuda de Sarepta, ella estaba en una situación desesperada. Durante una grave sequía que provocó la hambruna, ella salió a recoger leña para cocinar la última comida para ella y su hijo, pues sus recursos estaban a punto de agotarse. Elías, al llegar, le pidió agua y un pedazo de pan. Elías hizo una promesa basada en la palabra de Dios. Si ella preparaba un pan para él primero, su harina y aceite no se agotarían hasta que terminara la sequía. Ella confió en esa promesa y preparó el pan para Elías. Y ocurrió exactamente como Elías había dicho. La harina y el aceite en la jarra de la viuda se multiplicaron de tal forma que nunca se acabaron durante todo el período de hambre. Cada vez que usaba un poco de las provisiones, aparecían más harina y aceite. Este milagro aseguró que la viuda, su hijo y Elías tuvieran suficiente comida hasta que la sequía terminó. Este milagro no solo mostró la provisión divina, sino que también fortaleció la fe de la viuda. Ella experimentó el cuidado y la generosidad de Dios de manera práctica y directa. Su historia nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia, incluso en situaciones de gran dificultad. La muerte y el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, la muerte y la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta son grandes milagros realizados por el profeta Elías. Después del milagro de la provisión continua de harina y aceite, y de haber vivido un periodo de provisión constante durante la sequía, la viuda enfrentó una nueva tragedia. Su hijo enfermó gravemente y murió. Este evento trajo una profunda tristeza y desesperación a la viuda, que ya había pasado por muchas dificultades. Ella buscó a Elías, expresando su dolor y cuestionando si su hijo había muerto debido a los pecados de ella. Elías llevó al niño a su cuarto, oró fervorosamente a Dios y pidió la restauración de la vida del niño. Se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces y clamó a Dios, pidiendo que su vida regresara. Dios escuchó la oración de Elías y, milagrosamente, el niño volvió a la vida. Elías devolvió al niño a su madre, quien quedó maravillada y agradecida. Este milagro no solo reafirmó el poder de Dios, sino que también fortaleció la fe de la viuda, mostrando que Dios cuida y actúa en momentos de extrema necesidad y dolor. Aplicando en nuestras vidas la fe de la viuda de Sarepta, aunque la Biblia no nos revela el nombre de la viuda de Sarepta, ella es recordada por su fe. Sarepta significa fundición o refinería, lo que indica un lugar de purificación y transformación. En la fundición, los metales se derriten para separar las impurezas y moldearlos en una forma más pura y útil. Y fue en medio de las adversidades que su fe en Dios fue probada.
La fe de la viuda de Sarepta, que confió en la palabra de Elías incluso en medio del hambre, demostró una confianza profunda en Dios. Ella siguió la orientación del profeta y fue bendecida con provisión continua de aceite y harina durante la sequía. En nuestros hogares podemos aplicar esa fe confiando en Dios para suplir nuestras necesidades y buscando orientación espiritual. Así como la viuda fue bendecida por confiar en el profeta, debemos confiar en las palabras y orientaciones de aquellos que Dios envía para guiarnos. Esto fortalece nuestra fe, nos da seguridad y nos prepara para recibir sus bendiciones, incluso en tiempos difíciles. Es en los momentos delicados, de pocos recursos, cuando nuestra fe es puesta a prueba. La viuda de Sarepta recibió al profeta, pero tuvo que tomar una decisión: creer en la palabra del profeta para experimentar lo extraordinario. Sigamos su ejemplo, avanzando en fe, incluso cuando la situación esté difícil. ¿Qué podemos aprender de la vida de la viuda de Sarepta? La historia de la viuda de Sarepta nos enseña lecciones sobre la fe y la confianza en Dios. A pesar de enfrentar hambre y tener solo un poco de harina y aceite, ella mostró gran fe y generosidad al alimentar al profeta Elías. Su actitud de confiar en la palabra de Dios dicha a través de Elías, a pesar de su propia necesidad, es un ejemplo de fe en acción. Cuando la viuda preparó el pan para Elías, creyó en la promesa de que Dios proveería lo necesario. Ese acto de fe resultó en un milagro. La harina y el aceite nunca se agotaron durante el tiempo que duró la sequía. Además, cuando su hijo enfermó y murió, Elías oró y Dios lo resucitó, mostrando el poder divino y la importancia de la oración. La historia muestra que, incluso en los momentos más difíciles, confiar en Dios puede traer alivio y provisión. La viuda de Sarepta no solo recibió alimento, sino que también su fe se fortaleció y experimentó el cuidado de Dios. Esto nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos problemas difíciles. Acontecimientos principales en la vida de la viuda de Sarepta. Su encuentro con el profeta Elías. Elías le pidió agua y pan a la viuda durante una gran sequía y hambre. El milagro de la provisión. Dios multiplicó la harina y el aceite de la viuda hasta el fin de la sequía. La muerte y resurrección de su hijo. Elías oró a Dios, y Dios resucitó al hijo de la viuda.